a dar comienzo pues a este segundo módulo del curso virtual Buenas prácticas de equidad de género para actores locales en respuesta al COVID-19. Este curso se realiza hasta el 17 de julio y hoy estamos abordando el segundo tema. El día de hoy vamos a aprender ¿no? de la experiencia de dos de nuestras lideresas en su campo, cada una de ellas, ¿no? Está con nosotros, pues, Rosa Pariñaña, que es médico cirujano y actualmente haciendo su especialización en Estados Unidos. Es una médico cirujano huancabelicana, nos va a compartir buena parte de su trabajo, ¿no? A modo de seguramente comparación entre lo que conoce, ¿no? En base a su trabajo en el territorio huancabelicano y en contraparte con lo que está visualizando allá en Estados Unidos, ¿no? También contamos con la otra lideresa de cambio, ¿no? Teresa Alarcón Morales, nutricionista especialista en proyectos sociales. Ella pues es una profesional experta en estos temas de género y salud. Teresa Alarcón Morales es nutricionista egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al igual que la médico cirujano Rosy Pariñaña, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema propuesto para esta sesión es ellas, principal soporte de las labores sanitarias en primera línea. Habíamos propuesto algunas interrogantes como premisas para, ¿no? Un poco darle marco al trabajo de hoy. Y estas inquietudes son, pues, quiénes son ellas y qué papel cumplen en la lucha contra este brote, cómo afrontan sus labores sanitarias en contextos de pobreza y ruralidad. Y un tercer punto, cómo asegurar el buen desempeño de las mujeres de la primera línea. Y en lo posible vamos a tratar pues de referir algunos casos de buenas prácticas, ¿no? En la materia. Entonces, con esta breve presentación, vamos a dar ya inicio con Rosa Pariñaña, médico cirujano huancabelicana, pues a quien le vamos a dar el pase en este momento, ¿sí? Ahí, soporte técnico, si está haciendo el control de los micros, por favor, cederle el pase a Rosa Pariñaña, nuestra primera participante de la sesión de hoy. Sí. ¿Me escuchan? Ok. Bienvenida, ¿Cómo están? bienvenida Rosa. ¿Qué tal, Lori? Encantada de participar en este programa y la verdad que me parece una muy buena respuesta, unas propuestas muy interesantes que están ustedes desempeñando para poder, en cierto modo, enfocar y reforzar la labor de la mujer en esta pandemia, ¿no? Es importante rescatar eso y valorar en realidad, porque la labor de la mujer en general durante esta pandemia está siendo muy crucial, está siendo crucial, sí. Ok, entonces, si me permiten, tengo una pequeña presentación que quisiera compartir con ustedes, un poco para abordar los temas que ya se habían propuesto. Entonces, permítanme, voy a compartir mi pantalla. Ok, dice que el patrocinador está deshabilitado para poder compartir la pantalla. Bueno, le pedimos a soporte técnico, por favor, que habilite a Rosa Pari para poder efectuar su presentación, ¿sí? Ahí tienes que... A ver, ok, ya está, creo. ok, listo. Ok, muy bien. Entonces, el tema de hoy, ellas, principal soporte de labores sanitarias en primera línea. Quiero comenzar comentándoles algo, ¿no? Un tiempo, perdón. Eh,
Al más o menos haber comenzado la pandemia, un mes después de el anuncio de la cuarentena en Perú, me encontraba en un lugar en el cual estaban repleto de personas, pacientes, que buscaban atención. Recordaba los momentos en los cuales yo había hecho residentado y recordaba esa cantidad de pacientes en la emergencia. En realidad me encontraba en ese momento en una emergencia. Era algo muy triste porque había demasiadas personas, todos de ellos pidiendo atención, rogando atención, y afuera una cola interminable de pacientes. De pronto alguien grita, doctora, doctora, necesito ayuda, se está muriendo. Salgo a ver y veo que un paciente se desploma. Lo evalúo y se encontraba sin signos vitales. Estaba azul, morado. Había muerto por coronavirus. Y empezaron a otros pacientes a gritar, decir lo mismo. Se muere mi paciente, ayuda, ayuda, auxilio. Entonces me despierto y había sido todo un sueño. Estaba sudando, pero había sido un sueño, una pesadilla que era reminiscencia de lo que iba a pasar. Yo sentía que eso iba a pasar y efectivamente eso está pasando. Y está pasando en muchos lugares. Quiero compartirles de que esto se ha vuelto una realidad. Esta pesadilla que fue para mí se volvió realidad para muchos de mis colegas en Perú. Quiero compartirles las experiencias de ellas. Katia, Judith, Natalia, Nati María, Helen, Gina. Todas ellas son médicos, enfermeras peruanas que están laborando ahora y están enfrentándose a pacientes con coronavirus en el día a día. Son personas comunes, pero que tuvieron que cambiar estas sonrisas por, digamos, una mirada más seria, por una actitud que se levanta cada día para enfrentar. Como vemos, Gina tuvo que empezar a utilizar todos estos equipos de protección personal, que ciertamente son incómodos para todas las personas que lo dicen, y ella se levanta todos los días para decir. Gina atiende a pacientes por coronavirus en la unidad de cuidados intensivos en el hospital de Rebagliati. Ella me comenta que su experiencia ha sido como ninguna otra. Ciertamente ningún personal de salud en Perú, en el mundo, ha estado preparado para enfrentar esto. No, así que esto ha sido una experiencia, todo el coronavirus es algo inédito, algo sin precedentes que está poniendo en jaque todos los sistemas de salud y más aún nuestro sistema de salud debido a que es un sistema sensible, ¿no? Deteriorado, que nunca en realidad ha sido tomado en cuenta como se debería. Y lamentablemente estamos sufriendo las consecuencias ahora. María de la Natividad es otra médico, compañera mía, que se ha ofrecido a poder viajar a estos lugares donde hay carencia de médicos, ¿no? Todos ustedes deben haber escuchado las experiencias de Iquitos, Amazonas, Moyobamba, Ucayali, todos estos lugares que están pidiendo médicos, ¿no? Trujillo, que claman médicos porque no tienen, debido a que la falta de protección de equipos personales ha hecho que muchos de sus médicos se infecten y muchos de ellos mueran. Como ven, Nati tiene unas heridas que ha tenido que cubrir aquí alrededor de la nariz y en la mejilla, y esto por utilizar el equipo de protección personal por largo rato, ¿no? Estas mascarillas que ciertamente resultan incómodas, pero que salvan nuestras vidas. Aquí unas fotos más de muchos otros médicos y muchos de ellos son mujeres, como pueden ver, que así como Nati, dejan a su familia, dejan a sus hermanos, esposos, hijos, para poder participar, porque este es el llamado que estamos teniendo. Y ellos participan así.
un poco más comentándole que cada una de estas amigas que les comento, de estas personas, tiene un rol muy importante. Ah, cuando un paciente es empieza a experimentar síntomas de coronavirus, pero aún se siente estable, lo que hace es llamar a una línea en Perú, ¿no es cierto? Llama para poder ser evaluado y recibir el test. Una de las personas que responde a este llamado y que garantiza y organiza la toma de muestras es Katia. Eh, Otra de las personas que cuando un paciente que ha sido ya evaluado y ha sido diagnosticado con coronavirus y que se siente mal y siente que necesita oxígeno, necesita ser transferido hacia el hospital, es, es recogido en la ambulancia por Helen. Otro de los pacientes que por su propia cuenta puede ir al hospital, puede ver en el hospital cuando llega, es muy probable que si va al hospital 2 de mayo encuentre a Judith atendiendo, una oftalmóloga que por ahora ha tenido que cambiar los oftalmoscopios por la ropa de equipo de protección personal y ha tenido que empezar a atender a pacientes con coronavirus. Eso es lo que nos toca a las mujeres de hoy en día. Gina, si un paciente se pone peor, se empeora y va al hospital Revaliate, probablemente Gina sea una de las personas que lo atienda, ¿no? Y si lamentablemente uno de estos pacientitos llega a fallecer, lamentablemente quien tendrá que ir, una de las personas que puede ir a recogerlos, si este pacientito fallece en su casa, podría ser Lili. Como ven, todas ellas están participando ahora activamente en la respuesta a esta pandemia. ¿Se imaginan qué podría ser si de repente alguna de ellas no estaría ahí? Si como ellas, las cientos de otras mujeres que están participando y que están siendo activamente participando en la respuesta no estarían ahí. ¿Se imaginan? ¿Creen que sería lo mismo? No, no sería lo mismo. Los varones en esta pandemia, por razones aún desconocidas, son más susceptibles a si contraen el virus, son más susceptibles a desarrollar cuadros más severos y potencialmente morir. Entonces, hoy en día las mujeres tenemos un rol muy importante porque somos la principal respuesta y ciertamente tenemos que cumplir con otras labores también, como es el cuidado de la familia, en la casa, el de los hijos. Realmente es todo un desafío, que estoy segura que así como ellas, muchas mujeres en el Perú lo están enfrentando. ¿Quiénes más forman parte de ellas? Muchas enfermeras, técnicas de enfermería, psicólogas, trabajadores sociales, nutricionistas. Y en el contexto comunitario también las agentes comunitarias. En Huancavelica los agentes comunitarios son una parte de la rueda, un engranaje muy importante entre el centro de salud y la población en general, y ellos cumplen un papel muy importante en esta lucha contra el coronavirus. ¿Cómo afrontar cómo afrontan ellas sus labores sanitarias en contextos de pobreza y ruralidad? Es muy difícil para ellas, ya que hay carencia de equipos de protección personal, o bien puede ser que lleguen de manera inoportuna, ¿no? Algunas de ellas de repente no pueden usar las mascarillas de la manera correcta. Esto es todo un desafío. Incluso en países muy desarrollados como Estados Unidos, en muchos países de Europa, el hecho de usar equipos de protección personal, principalmente la mascarilla por momentos prolongados, es todo un desafío, ya que como han visto puede generar muchas llagas y uno siente a veces la sensación de que, ¿no? de que podría estar asfixiándose. Pero es importante, y es importante
utilizarlo y utilizarlo correctamente y utilizarlo permanentemente. Y si uno toca alguna parte externa de la mascarilla, es importante utilizar cuanto antes el alcohol en gel para poder eliminar estos virus, porque los virus en realidad se llegan a digamos, estar en la parte externa, superficial de las mascarillas. Y si uno no lo utiliza de manera incorrecta, si simplemente se para colocando la mascarilla debajo de la nariz por momentos para sentir que puede respirar un poco mejor, o para que, digamos, acomodándose la mascarilla cada rato, y después de hacer eso no utiliza el alcohol gel para poderse limpiar la mano, pues esa mano va a contagiar a muchos lugares porque esa mano ya tiene virus. Y eso es algo muy importante que hay que recalcar, no solamente a la población en general, pero también a veces al personal. Otra de las barreras o las amenazas es que lamentablemente es algo que he visto que no se hace en Perú, hasta donde sé, es que las mascarillas no son mascarillas necesariamente, ah, digamos, que se evalúa que son exactas para la fisonomía de la cara de cada persona. Algo que se realiza acá en Estados Unidos es el denominado fit test, en el cual las personas que van a participar y que van a hacer uso de estas mascarillas son sometidas a un test en el cual se evalúa que haya un cierre prácticamente hermético entre la cara y la mascarilla, de tal modo que no haya ningún pequeño espacio por el cual las partículas puedan ingresar. Esto no se hace en Perú, y es algo que sería muy importante que las autoridades, las personas que están involucradas en poder proveer del equipo de protección personal también tomen cartas en el asunto, y que puedan proveer también de estos test, de estos fit test, para asegurar de que las mascarillas que se le están dando es de la talla adecuada. Si uno le da a una persona que tiene una cara un poco pequeña una talla que es demasiado grande, pues obviamente no va a cumplir su rol de manera completa, ¿no? Y eso es algo importante. ¿Qué otra amenaza y debilidad tienen? Pues la brecha cultural. Esto es la brecha cultural, la brecha lingüística, pobreza, falta de agua, falta de internet, han sido siempre unas debilidades de las zonas rurales que tenemos que enfrentar el día a día, ¿no? Sin embargo, ahora de repente la carencia, la falta de estos implementos agudiza más la situación. Pero también tenemos unas fortalezas y oportunidades de los cuales yo podría rescatar los agentes comunitarios, ya que ellos siempre forman este vital engranaje y nos pueden facilitar la comunicación con los pacientes, si es que ellos son quechohablantes, y si la persona que provee la salud, el médico o enfermera no habla quechua, pues ahí los agentes comunitarios juegan un rol muy importante. Y también, ya que la misma conexión que tienen los agentes comunitarios hace que, digamos, el acercamiento que ellos tienen sea un poco más creíble al que pueda venir de un médico, pues que no ha vivido esta realidad. Si una persona, un agente comunitario, se acerca a los pacientes y le dice, ¿sabes qué? Señora, no lo estás utilizando bien, la mascarilla no se utiliza debajo de la nariz, se coloca de encima. Entonces, si uno le explica, de repente, si la explicación viene de un agente comunitario, yo creo que podría tener que podría calar más en la población, ya que de la misma manera como pasa con la administración de algunos medicamentos, de las vacunas, muchas veces cuando los pacientes de las poblaciones rurales escuchan a una persona de su comunidad explicándoles de esto, y ustedes deben saber bastante de esto también, son más propensos a creerles. Y es cierto, entonces ellos, los agentes comunitarios, son vitales en esta lucha. El siguiente punto, ¿cómo asegurar un buen desempeño de las mujeres en primera línea? Bueno, voy a comentarles un poquito casos de repente de buena práctica que se han desarrollado a lo largo del mundo. En Hubei, esta provincia donde se inició la pandemia, en China,
se comentaban y se veían muchas enfermeras y médicos que vivían en realidad en los hospitales durante turnos de un mes, 2 meses, de tal modo que estuvieran alejados de sus familiares, sobre todo si sus familiares eran personas de riesgo, ¿no? Si tenían padres de más de 50 años con enfermedades crónicas o de los hijos, etcétera. Entonces, de tal modo que su atención, que ellos vivieran cerca de los hospitales donde atendían y al cabo de terminar su turno podrían regresar a sus hogares. Este sería un caso de buena práctica que de repente se podría implementar también en Huancavelica, dado que los lugares, los centros médicos, las postas, están muy alejadas a veces de las ciudades donde el personal de salud suele vivir, ¿no? Muchas veces uno va diariamente, toma un pequeño carro para poder ir al centro de labores, pero ciertamente no es la mejor solución ahora en tiempos de coronavirus, ¿no? Algo muy importante es no subestimar al virus, no subestimar al virus. Se ha hablado de algunos estudios en los cuales habían visto que el coronavirus tenía cierta sensibilidad o susceptibilidad hacia la radiación y cambios bruscos de temperatura, que se ven bastante en las zonas de mayor altura, en esto como Huancavelica, en algunas zonas de China, en Tibet o en algunas zonas de Bolivia. Es cierto que se había visto ciertas correlaciones, pero al parecer no es algo que en realidad que nosotros, por lo cual, digamos, podamos subestimar al virus, ¿no? Esto no garantiza de ningún motivo de que no hayan casos fatales de coronavirus, y eso lo estamos viendo hoy en día estamos viendo hoy en día en el número de casos creciente que hay en Huancavelica, en los números crecientes de casos de fallecidos que hay en otras zonas también de sierra peruana como Cusco o Huancayo. Entonces no hay que bajar la guardia, no hay que subestimar al virus porque tenemos un largo camino con el virus, ¿no? Ahora solamente han sido pues 100 días, 3 meses, ya digamos hasta 4 meses, pero venga, esto no va a terminar hasta que no tengamos la vacuna. Y la vacuna, para que llegue a cada una de las personas que en todos los rincones del mundo y del Perú, pues no va a ser hasta más o menos un año después. Y eso en el caso más, digamos, siendo extremadamente optimista. Entonces no podemos bajar la guardia en ningún momento. Y todas las personas que me están escuchando, si muchos de ustedes son agentes comunitarios, y compartan eso, de que uno no puede estar bajando la guardia, no por el hecho de que el presidente ya ha dado digamos, el visto bueno y se ha levantado la cuarentena casi a nivel nacional en la mayoría de las ciudades y en Huancavelica, pues no significa que el virus ya no esté ahí. Significa pues que ya, digamos, es momento de regresar a la nueva normalidad porque ya el Perú no puede soportar estando más tiempo, digamos, encerrado y teniendo las actividades económicas paralizadas. Básicamente es eso. Si un país, o sea, un país en todo el mundo tendría, digamos, el privilegio de tener a toda su población en cuarentena, pues lo haría. Lamentablemente eso es algo ideal, pero el retorno a la nueva normalidad tiene que ser algo muy cuidadoso y tiene que ser algo muy estructurado y todo lo que se haga tiene que ser con mucho cuidado y teniendo en cuenta de que el virus está ahí en todo momento, en toda superficie. Entonces, hay que tener mucho eso en cuenta, porque si uno baja la guardia en alguno de estos momentos de este año y medio que aún nos queda de coronavirus, pues los números van a seguir incrementando. Cada vez se hace más frecuente. Si ustedes pueden ver de repente a muchos de sus compañeros en Facebook y pueden ver que cada vez se hace más frecuente encontrar en lugar de la foto de perfil una de esos listones negros que anuncian que han tenido algún familiar que ha fallecido. Y a pesar de que, digamos, no sea explícito, no se haga explícito que ese paciente, esa persona ha fallecido de coronavirus, es muy, muy probable que así haya sido. Los números que se tienen son, el subregistro de casos fatales de coronavirus es grande, es muy, muy grande. Cuando se hacen comparaciones del número de casos fallecidos
en este mes o en cada mes similar, pero en años pasados, pues el número de nuevos muertos que tenemos ahora es mucho, mucho mayor. Y pues a pesar de que solamente de ese número de casos, una pequeña proporción sean atribuidos a coronavirus, a qué creemos que se debe el otro número de muertos que ha incrementado? Es prácticamente intuitivo de que esos pacientes que han fallecido y es excedente de número de casos fatales en comparación a años pasados, es intuitivo que esos pacientes son pacientes de coronavirus, a pesar de que no se diga eso. Entonces hay que tener en cuenta de que el virus está ahí y que hay gente que está falleciendo lamentablemente a pesar de todos los esfuerzos de las mujeres y de todos los hombres que están en la primera línea. Así que esto es un caso de que las personas, todas las personas tienen que tomar en cuenta y tienen que, digamos, interiorizar y simplemente adaptarnos. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y vivir, aprender a convivir con este virus. Aprender a vivir, a tener a la mano el alcohol gel es vital, es vital. Lamentablemente el acceso al agua y al jabón a veces es un poco más difícil porque no tenemos pues caños de agua en todo lado. El alcohol gel yo creo que es una buena opción para las personas en el día a día, al caminar, al salir al trabajo, a regresar, al ir a comprar. Siempre el alcohol gel es algo muy importante, es algo que se utiliza bastante acá en Estados Unidos. Am, Otra opción que podrían hacer para poder mejorar, garantizar un mejor desempeño de las mujeres en primera línea es el uso de cápsulas para el personal que esté directamente expuesto a pacientes COVID, ¿no? Pacientes que vienen a solicitar una prueba, un hisopado nasal o simplemente una prueba de serológica para descartar el COVID, tienen que estar separados, es lo ideal, ¿no? Que estar separados del personal que está tomando estas muestras por unas cápsulas, eso sería lo ideal y creo que podría ser algo que se podría implementar, no lo veo muy costoso, pero es algo que sería, digamos, una buena forma de poder garantizar. Acá como ven, esto es una imagen de algo que se utiliza bastante acá en Estados Unidos y me parece que también en otros lugares en el mundo, que son como unas cápsulas en las cuales detrás de eso se encuentra el profesional de salud que va a tomar la muestra y a través de estos digamos, agujeros alrededor de los cuales tienen como una especie de mangas, este personal va a sacar su mano y va a tomar la muestra al paciente que se encuentra en la parte externa. Este mismo tipo de cápsulas también se podrían utilizar para eh, el poder vacunar a los pacientes, a los niños. También tenemos que tratar de buscar formas de regresar a la normalidad y seguir atendiendo a nuestros pacientes, seguir atendiendo a los pacientes rurales, a los niños que sufren de anemia, a los niños que no están recibiendo sus vacunas. Estos son nuevas ideas de otros países que nosotros también debemos de estar adaptando y también generando nuestras propias ideas para poder, en cierto modo, continuar, ¿no? Porque ya la falta de atención podría estar llevando a, podría jugarnos en contra si seguimos de esa manera. Ah, ¿qué más? Toda capacitación debe ser en línea, toda capacitación para el personal de salud en el uso correcto de las mascarillas, el equipo de protección personal, capacitaciones pues para el tratamiento, el manejo de pacientes coronavirus, todo deben ser en línea. Y se debe garantizar que las zonas rurales también tengan acceso a Internet. Esto es vital. Yo, bueno, me sentí un poco triste cuando me enteré de la noticia de que en algunas zonas de Huancavelica habían pobladores que habían sido, a los cuales les habían engañado y les habían dicho que las antenas, las 5G de Internet, pues eran dañinas y transmitían el coronavirus, lo cual es obviamente una completa barbaridad y una mentira que la verdad que no me imagino quién pudo haber, ¿no? Digamos, generado, distribuido tal mentira y con eso hacerle tanto daño a la población. ¿Se imaginan si aquí en Estados Unidos
la telemedicina, los pacientes que tienen otras enfermedades siguen teniendo atención. Pacientes que sufren de epilepsias, convulsiones, hasta cáncer, todos los pacientes siguen teniendo atención, pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen por telemedicina. Y esta telemedicina no funciona si es que no tenemos un buen internet. Entonces tenemos que garantizar el internet, lo mismo para los niños, para que puedan tener un acceso a la educación, a las clases, ¿cómo va a funcionar con internet? No podemos estar cayendo en las mentiras de que las ondas de internet que transmite el 5G transmiten el COVID, eso es completamente falso y está mermando mucho el avance que podríamos estar teniendo durante estos tiempos. Bueno, déjame ver, creo que eso, sí, eso es todo por mi participación. Una imagen de algunos de estas mujeres que día a día, ¿no? Ponen su vida y atienden ahí. Más de 100 días han estado estas mujeres en los hospitales atendiendo a coronavirus, pero ellas siguen felices, siguen ahí dando la cara, y así como ellas en todo el Perú, en todo el Perú y en cada rincón, estoy segura que hay muchas mujeres valerosas también que están enfrentando cada día. Eso es todo. Glory, gracias. No sé si tienen alguna pregunta o si Muchísimas vamos a dejar gracias. las preguntas al final. Sí, vamos a entonces darle las gracias a Rosa Pariñaña, médico cirujano, que está haciendo pues actualmente sus trabajos de especialización e investigación en Estados Unidos y nos ha compartido ¿no? un poco la percepción respecto al tema planteado el día de hoy. Vamos a darle el pase, Rosa, a la otra participante y una vez terminadas las dos presentaciones, daríamos pase a las inquietudes de nuestros participantes. Por favor, la opción podría ser para ir sistematizando las preguntas que los hagan al chat, de modo que quizá podamos juntar algunas que que se estén repitiendo o se estén complementando, ¿no? Bueno, entonces, de esta manera vamos a darle pase a nuestra segunda expositora de la tarde. Ella es Teresa Alarcón Morales, ¿no? Quien es nutricionista y educadora en salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es consultora del Programa Mundial de Alimentos, especialista en gestión de programas y proyectos. Contamos pues con su participación el día de hoy y también va a abordar estos temas. Bienvenida y adelante con tu participación, Teresa. Hola. Aló, sí. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, adelante, Teresa. Perfecto. Muy buenas tardes, repito. Bueno, es un gran honor estar con ustedes el día de hoy. Felicito a la organización de este evento por un tema tan importante y trascendente. Bueno, ellas, principal soporte de labores sanitarias en primera línea, un tema bastante fuerte, ¿no? Que no es tratado, sino más, eh, ya seguramente lo han visto en la anterior sesión, que en muchas civilizaciones, sociedades, es el lugar asignado y ocupación de la mujer ha sido la casa. Las tareas domésticas, entre las cuales se encuentra el cultivo, la recolección, que son necesarios para la alimentación de la familia, la higiene, el conocimiento de las propiedades de las hierbas medicinales, la educación de los hijos. Actividades importantes. Y a pesar de tener un papel tan activo y decisivo en la sociedad, la mujer va a ser parte de ese otro ente social. Ese no ser es un ser no masculino, que es el luchador, sin embargo, con plenos derechos y autoridad social. Entonces, la responsabilidad del cuidado fragmentado
y asignado por la sociedad como condición natural queda a las mujeres. Así, las mujeres son las que vitalmente cuidan a otras familias, comunidades, pacientes, al medio ambiente, pero a veces, muchas veces se descuidan a sí mismas, ¿no? Trasladándonos al territorio y a la comunidad, construir un soporte sanitario es vital. Es vital para la comunidad para no tener impacto negativo en la salud y en la economía de sus familias integrantes. Está claro que implica no solamente un esfuerzo individual, sino también se trata de un esfuerzo colectivo para dar respuesta a los intereses, las necesidades de la vida y de la salud de la comunidad. ¿Quiénes son ellas? ¿Qué papel cumplen en la comunidad? Hoy, 7 de julio, ya hay más de 309.278 casos positivos reportados de COVID y 10.952 fallecidos, a pesar de que se diga que se están disminuyendo los casos, ¿no? Aquí ustedes en Huancavelica ya tienen 1.001 casos hasta el día de hoy. Y terminada la cuarentena nacional, pero todavía subsistiendo el confinamiento obligatorio todavía en 7 regiones, que son las más afectadas por la pandemia, dentro de una nueva etapa de convivencia o normalidad con el sálvese quien pueda, que estimula peligrosamente a la individualidad con un empobrecimiento y abertura de brechas de desigualdad, y donde ocurren los procesos más duros justamente son en las regiones de las zonas rurales. Y después de iniciada algunas semanas la pandemia, desde el Estado se han dictado medidas sanitarias obligatorias de cuarentena. Hubieron desde el lado de la comunidad diversas reacciones, no solo desde la comunidad pobres, todo, en la comunidad en general, incredulidad, miedo, angustia, todos por desinformación básicamente. Y todos hemos estado confinados, paralizados de todas las actividades y dentro de ellas de la promoción de salud. Y es ahí donde se ha evidenciado, esta pandemia ha evidenciado nuestras graves deficiencias de nuestro sistema de salud y los centros de salud, en vez de abrirse a la población, fueron cerrados o fueron parcialmente cerrados, ¿no? Los casos han ido aumentando, los días pasando, el hambre arreciando, y ante un escenario donde los agentes comunales de salud fueron excluidos en la práctica para participar en este importante primer nivel de atención para la contención de casos o impedir la automedicación, el agravamiento de los casos y la saturación de los hospitales, para el colapso de los hospitales, siendo necesaria dar respuestas desde la comunidad y desde el territorio a los problemas de salud y el hambre, resurgen grupos de mujeres que son siempre invisibilizadas. Este grupo de mujeres solidarias entra en acción, cambiando sus roles, adaptándose a responder a los nuevos retos dentro de la comunidad, debido a que empáticamente observan amigos, familiares y vecinos que sufren hambre, enferman y mueren por COVID. Así, en primera línea comunitaria, tenemos a las vigías de salud, a las parteras, las curiosas, los yachachis, los agentes de salud comunitarias y de alimentación, las cuidadoras de Cunamás, a las promotoras de salud, como en el caso que después voy a relatar algún pequeño caso de María Quispe y Sonia Vargas, que voluntariamente desarrollan acciones que han surgido para resistir y sobrevivir por defensa de la vida y la salud, empoderándose primero los grupos de alimentación, autogestionando sus alimentos a partir de la solidaridad con sus vecinos. Entonces, los agentes comunitarios son prioritariamente femeninos. El 95% de los agentes comunitarios son mujeres, ¿no? Que realizan acciones de identificación de familias vulnerables, pero la han hecho por vía telefónica en algunos casos, o
o la observación de sus vecinos inmediatos. Segundo, acción que han desarrollado con más frecuencia ha sido el apoyo alimentario, la organización de la ayuda alimentaria de sus vecinos, de su comunidad. En algunos casos, el rol educador del promotor, que era básicamente prioritario, ha quedado en segundo plano. ¿Por qué? Porque ha tenido poca capacitación. O sea, la capacitación en muy poca, muy limitada, ha sido recibida por vía virtual de algunas organizaciones, pero básicamente la información que ellos tienen es por autocapacitación, ¿no? Este espacio, este rol educador importante ha quedado, como vuelvo a repetir, en segundo plano, esta importante labor que debe ser transmitida a la comunidad, que no solamente se trata de replicar o de traducir la información, sino de transmitir, porque hay formas de transmitir, porque por ejemplo hay algunas culturas originarias, amazónicas, que nunca van a nombrar una enfermedad, porque solo nombrarlas va a significar atraerlas. Entonces, si esa información la realiza algún personal de salud, puede ser contraproducente. Otra de las actividades que realizan este grupo de soporte es el de visitas domiciliarias, pero es bastante limitado. En Sancos, Ayacucho, por ejemplo, Teófila Yaxa o Teo se siente muy gratificada porque desde su casa ella pasa grabaciones en el altoparlante de su zona, y esas grabaciones son en quechua. Con eso ella se siente súper gratificada y está cumpliendo con un rol muy importante. ¿Por qué consideramos que son en primera línea? No es que Está están bien, en veníamos pues entonces. contacto directo con las personas, y muchas veces Sí, pasándola todas así, son ¿no? asintomáticas. Ya, y Muchas hay una veces callecita están en arriba, como alto para irse al riesgo. cerro. Este, Compañeras, perdón Teresa, disculpa, compañeras y compañeros, por favor, suplicamos apagar sus micrófonos. Disculpa Teresa, continúa por no, favor. desde luego. Decía de que este esfuerzo es considerado en primera línea por el aporte importante que realiza. No solo basta, como les decía, el contacto con un paciente, es el contacto con la persona que es potencialmente transmisora de COVID. Ella no puede delimitar si está o no está la persona transmitiendo, y es un alto riesgo para su seguridad personal, ¿no es cierto? Todo este esfuerzo solidario que se puede sobreponer o no a los roles asignados a la mujer y a la actuación de las mujeres, les va a consumir un tiempo, esfuerzo y dinero que no son contabilizados, ¿no? Esta actuación voluntaria muchas veces invisible para el Estado, pero es muy importante para conseguir el bienestar en común. Y al igual que las profesionales de salud, dejan mucho tiempo de compartir con su familia. ¿Cómo afrontan sus labores sanitarias en un contexto de pobreza y ruralidad? Haciendo una mirada al ámbito rural, nos permite señalar que dentro de este espacio, me refiero al rural, se dan las mayores desigualdades, y esas afectan más a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. En este punto es necesario entender las diversidades, la complejidad, la heterogeneidad de los contextos, puesto que hay mujeres en zonas rurales que no son un grupo homogéneo. Hay diferencias que están basadas en las clases sociales, la edad, el estado civil, la raza, la religión.
como debilidad, debo señalar que existen muchas promotoras de salud de las personas que están en primera línea, que tienen una relación de dependencia con los centros de salud. Y estos, al estar semicerrados, no tienen un nivel de actuación más directo con la población. Hay algunas que tienen relaciones con ONGs, con Naciones Unidas, con la Iglesia. Los grupos de la Iglesia se han manifestado mucho más activos. Y hay grupos que, a pesar de tener relaciones, independientemente han estado realizando actividades por propia iniciativa, y eso es muy, muy, muy resaltante y de gran valor, ¿no? La actuación de estos grupos se da en un marco de exposición tan grande al coronavirus, porque no solamente se cubren con una protección limitada, ¿no? Les vuelvo a repetir de acá que la actuación también es base a la autoformación, a la autocapacitación, y se les ha excluido, se les ha dejado de lado porque significaría darles medios de protección, lo que implicaría un gasto para el Estado. ¿Cómo asegurar un buen desempeño de las mujeres en primera línea? Bueno, en el caso de esta epidemia, no tenemos todavía experiencias grandes de desarrollo, porque todavía estamos a menos de 4 meses de desarrollo. Por tanto, estamos en procesos de consolidación de informaciones, de experiencias, de sistematizaciones, pero les voy a narrar una pequeña secuencia ocurrida en una población de Villa María del Triunfo, en Lomas de Paraíso, una experiencia. Tenemos allí 2 promotoras de salud, las 2 son madres con hijos pequeños, María Quispe y Sonia Vargas, ambas con ligeras disputas, pero las dejaron de lado porque tenían que hacer actividades por su población. Superadas estas disputas, iniciaron una organización para la donación de alimentos de sus vecinos que tenían banderas blancas, porque aquellas viviendas que tenían banderas blancas en algunos asentamientos humanos en la zona de Lima, significaba hambre, falta de alimentos. Entonces, al ver esta situación, ellas, con lo poco que tenían, empezaron a compartir y a tratar de solucionar, ¿no? Ellas empezaron a hacer luego trueque de alimentos como segundo paso, ¿no? Y viendo de que la magnitud del hambre de la población arreciaba, ellas empezaron a organizar ollas comunes. El rol típico de la promotora de salud, de ver solamente actividades que no tenían que ver con otras organizaciones, porque en la población existían otras personas que veían las organizaciones comunitarias de alimentación. Se tuvieron que aliar con ellas para lograr ollas comunes. Y estas ofrecían ofrecen, perdón, 1 o 2 comidas al día para la sobrevivencia de su población. Ellas preparan 120 raciones al día, un desayuno súper ligero, que no cubre los requerimientos, que no cubre lo que una población o una persona necesita para un desayuno, pero lo hacen para llenar el estómago, como se diría. Y una comida que es bastante, que no tampoco tiene presencia de carnes, solamente es arroz,
arroz y algunas cuantas verduras, ¿no? Pero ellas lo realizan con muy buena onda, con muy buena solidaridad y llegaron a realizar eso y luego, posteriormente, en alianza con otras organizaciones de la zona, llegaron a abrir su comedor popular. ¿Mm? Subieron de olla común a comedor popular. Posteriormente, con sus protecciones, con sus limitaciones en relación a la protección personal, iniciaron cadenas de redes de información, de derivación y de captación de personas en riesgo de COVID, transmitiendo luego mensajes de combinación de sus propios saberes, siendo un puente entre el sistema formal de atención de salud y el que ellas estaban creando. Entonces, todo este sistema de solidaridad se estuvo formando a partir de la voluntad de estas dos promotoras de salud que luego generaron alianza y algún movimiento en su población. Entonces, ¿cómo asegurar el buen desempeño de las mujeres en el caso de, para lograr una buena práctica, ¿no? Primero, necesitarían recibir capacitación adecuada. Necesitarían recibir protección personal con protocolos de seguridad. Necesitarían reconocimientos a los promotores de salud y además hay que señalar que tanto las DIRIs y las gerencias regionales tienen partidas para el trabajo con promotoras de salud y no son utilizadas. Entonces corresponde aperturar presupuestos para el trabajo con actores locales en salud. También es muy importante visibilizar el aporte del cuidado de las mujeres al desarrollo y al bienestar de los otros, que iría de la mano con la propuesta del reparto equitativo del cuidado en la comunidad, es que el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos. Asimismo, del reconocimiento de la responsabilidad de la educación y el desarrollo entre el Estado y la sociedad. Esto permitiría además hacer que las mujeres participen de las decisiones de salud de su comunidad, de que entre otras actividades participen de los planes de salud, del monitoreo de las acciones y de todas las potencialidades que ustedes como en Huancavelica tienen la experiencia de los cívicos, los sistemas comunales de vigilancia comunal para el monitoreo de la salud de los niños y gestantes. Toda esa experiencia se tiene que rescatar para el tema de la actuación comunitaria en las pandemias. Tienen un recurso muy importante, tienen el mapeo de la población, tienen personal, tienen infraestructura y pueden hacer una acción muy importante dentro de la comunidad. Además, existe a nivel nacional cerca de 40,000 promotores de salud y 230,000 agentes comunitarios entre el MIDIS y voluntarios de la propia ciudadanía que no son adecuadamente reconocidos como tal y asimilados dentro del trabajo en el primer nivel de atención que tanto se reclama. Es una colaboración desaprovechada que en este momento tanto mujeres como hombres deberían de estar a la cabeza y en primera línea para poder desarrollar una eficaz acción contra la pandemia. Gracias.
Bien, muchísimas gracias, Teresa Alarcón. Tu presentación nos permite, pues, abrir un abanico de inquietudes, además, ¿no? Y reflexiones. Por lo cual, le vamos a invitar a los participantes, quienes quieran plantear inquietudes. Vamos a optar por dos opciones, ¿no? Pueden levantar la manito ahí en la plataforma y o escribir la pregunta vía chat dirigida a cualquiera de las dos expositoras, ¿no? El día de hoy, y en este momento podemos ya iniciar con las preguntas, ¿sí? Pueden ahí levantar la manito o para tomar la palabra o registrar su pregunta en el chat. De acuerdo a lo que estábamos anotando ya en las primeras inquietudes, ¿no? Acá nos planteaban algunas. Vamos a ir de repente ya indicando alguna. Hablaba para Teresa y Rosita, ¿no? De repente, una de las inquietudes que estamos recogiendo es cómo construimos un soporte sanitario en las comunidades rurales, ¿no? Si hay condiciones muy deficientes, por ejemplo, como insuficiente material de protección. Ahí podrían, no sé si Rosa, ¿nos escuchas? Sí, Clori, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, acá un poco la inquietud va por el lado de cómo construimos un soporte sanitario en la comunidad rural, considerando que hay muchas deficiencias, como por ejemplo insuficiencia en material de protección. Ujú. Sí. Ya que de todos modos, yo soy consciente de que probablemente mascarillas N95, ¿no? Con varios filtros no hayan, o si hayan en pocas cantidades. De hecho, en todo el mundo, acá en Estados Unidos también hay carencia de este tipo de mascarillas. El acceso. Entonces, lo que se hace, lo que hacemos acá es digamos, tenemos una cantidad de mascarillas y para el personal de salud, que esto solamente es específicamente para el personal que está en contacto directo con pacientes que son diagnosticados y conocidos como COVID. Y es más, se le reserva más a los pacientes, mejor dicho, al personal de salud que está en contacto con pacientes a los que se les hace cierto tipo de procedimientos, como son que generan aerosoles, como los procedimientos de aspiración, por ejemplo, cuando hay que intubar, lo cual en las zonas rurales no creo que se encuentren, ¿no? A menos que un paciente venga de repente y alguien, digamos, ¿no? Quiera, pues, no sé, pues aspirarlo porque se está llenando de muchas, no sé, secreciones, bucales, de repente, en ese caso, ahí de repente sí necesitaríamos que esa persona tenga una mascarilla suficientemente puesta y de repente, ¿no? Algún tipo de careta facial que la pueda cubrir. Para los otros casos, yo creo que lo que se podría hacer es básicamente utilizar una mascarilla simple, una mascarilla de tela que sea, digamos, lo suficientemente densa para poder garantizar de que los fluidos no pasen, con tal de que se coloque de manera adecuada y que se mantenga la distancia adecuada, se podría dar el manejo y la atención a los pacientes que por alguna otro tipo de razón vengan. Y las mascarillas de N95 que se tienen, que se utilizan, la sugerencia sería de que cada una de esas mascarillas digamos, tengan el nombre de la persona que la utiliza, de tal modo que una persona utilice una mascarilla y una vez que la utiliza, digamos que los virus pueden, digamos, depositarse en las superficies externas, pero al utilizarlo, porque acá se utiliza básicamente un solo día una mascarilla, y lo que se hace con las mascarillas en las cuales hay carencia, lo que se hace es depositarlas
en unos contenedores, que en el caso de Huancavelica podríamos hacer en las zonas rurales que se depositen en bolsas de papel o hasta cajas de cartón y se las dejan ahí reposando por 5 días, 7, hasta 10 días lo puedes dejar reposando. Y luego de ese tiempo, los virus simplemente van a morir porque pues no hay ningún huésped al cual puedan, digamos, puedan seguir replicándose. Entonces, estas mascarillas, ya pasado ese tiempo, tú podrías estar prácticamente seguro de que ya no tienen virus. Entonces, luego de 10 días la misma persona podría volver a utilizarlo. Acá se hace eso, claro que además de, digamos, para facilitar la disposición de estas mascarillas, lo que se hace es, al cabo de, digamos, tú la depositas y para 2 o 3 días ya te la tienen la mascarilla porque pues realizan algunos procedimientos de desinfección y esterilización, de los cuales se tiene acá. Pero a falta de eso, en las zonas rurales de Huancavelica, entonces la opción sería dejarlas reposar y tenerlas pues por 10 días, ¿no? Si se puede más días, mejor. Mientras más días esté eso, sin que nadie lo toque, es más probable que esas digamos, mascarillas ya no tengan los virus, ¿no? Y para los otros casos en los cuales no estás en contacto con un paciente que sabes de por sí que es coronavirus, y no estás haciendo algún procedimiento que va a generar aerosol y que va a hacer que el virus esté flotando, porque el virus no siempre está flotando, o sea, solamente en los casos que hay este tipo de procedimientos invasivos, puedes hacer que el virus pues empiece a flotar porque, pues, digamos, haces que las gotitas se vuelvan en microgotas con virus, pero para una persona normal lo que es, digamos, podría ser que te contagie básicamente son las gotas grandes de saliva, que con una mascarilla simple tú las puedes proteger. Entonces la opción sería eso, saber en qué casos hay que utilizar y saber cómo que distribuir las mascarillas N95 y saber cuándo las vamos a utilizar. Y en los otros casos, simplemente utilizar las mascarillas simples o mascarillas hechas de tela, ¿no? Gracias, Rosita. Para Teresa, preguntan, ¿no? En la recomendación de que en las medidas se tenga que incluir la perspectiva de género, ¿no? En los espacios donde se toman decisiones. En el caso de Huancavelica, por ejemplo, el Comando COVID ha tenido muy poca participación o presencia de actoras, ¿no? En la toma de decisiones para responder a la pandemia, al COVID-19. ¿Qué acciones se podrían hacer para poder revertir o en todo caso incentivar la participación de las mujeres en estos espacios? Eso para Teresa. Acá hay una pregunta más que le voy a dar lectura, por favor. Sí. ¿Cómo podríamos realizar un soporte psicológico a las mujeres de zonas rurales con respecto al COVID-19 si ya en esas zonas ni se les permite opinar al respecto o expresar sus miedos? Ahí Correcto. no indican para quién, ambas podrían de repente darnos su punto de vista. Hay una tercera inquietud: en esta etapa de la pandemia hay muchas familias que están consumiendo alimentos que no cubren los requerimientos nutricionales que requiere el cuerpo humano, porque sus economías se encuentran mermadas. Entonces, ¿qué alimentos deben de priorizar en su consumo la familia para reforzar el sistema inmunológico? Teresa, por favor, Correcto. ahí un par de inquietudes creo que se dirigen a tu persona. Sí. Te escuchamos, Teresa. Hola.
Creo que tenemos inconveniente con Teresa. Sí, así parece, Clorinda, pero continuemos en todo caso con Rosa. Aló, aló, aló. Aló, Rosa, ¿estás Aló, en línea? En todo caso, aquí a aló, ver si aló. revisamos Aló, te escuchamos. Ahora sí, te ¿Sí? escuchamos, Teresa. Perfecto. Te Ya. escuchamos ahora. Respecto a garantizar la participación de la mujer en el comando COVID, em, debería de, debería de darse un espacio, o sea, el comando COVID se forma a partir de instituciones formales, debería de aperturarse una participación de la comunidad, representantes de la comunidad que den adecuada atención en la población. ¿Quiénes son? Las que están en primera línea. Eso debería de propugnarse para garantizar de que esté representado realmente quienes actúan. Segundo, el soporte psicológico de las mujeres, no solo de las mujeres, de las familias que están en un problema de confinamiento, eh, es bastante importante y se podrían establecer redes de información. En este caso, podríamos facilitarles el número o números de teléfonos de personas que hacen voluntariado para este soporte psicológico, porque cada persona es distinta, no se pueden establecer determinadas reglas en general. Se tienen que ver los casos distintos, porque hay muchos casos de ansiedad, pánico en mucha población. La desinformación el repliegue de la información total ha generado muchos problemas en la población, lo cual da pie a muchos problemas que tienen que verse cada caso por separado. Yo podría compartirles con ustedes una serie de especialistas que ven esos temas y pueden dar el aporte gratuito, ¿no? Vía telefónica simplemente. Y es muy, muy importante. A ver, en relación al tema de la alimentación, tenemos en casa muy pocos recursos. Nosotros tenemos que priorizar alimentos de origen animal. Tenemos que usar frutas que tengan vitamina C, porque el sistema inmunológico de las personas, las defensas que son de las personas, se construyen a partir de una alimentación saludable. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Con los alimentos de todos los grupos de alimentos, pero vamos a priorizar los alimentos de origen animal, ¿ya? Los que estén más económicos, que estén al alcance, que no tengan tanta grasa que no sea saludable, grasa animal que no sea saludable, las frutas y verduras que tengan vitamina C, y ustedes saben muy bien, muchos son agentes comunitarios, que los que son de vitamina C, tenemos cítricos y no cítricos, entre ellos están la naranja, limón, mandarina, piña, papaya, que tienen vitamina C, que también tienen vitamina A, y hay muchas vitaminas, los que tienen vitamina A, C, D, E y K son los que nos pueden reforzar el sistema inmunológico. Entre ellos también tenemos los frutos secos, pero están muy caros. Pero en algunas zonas son fáciles de conseguir, dependiendo de las zonas. Si es posible, traten de consumirlos. Pero en realidad uno tiene que comer de todo, porque en algunas zonas solamente estamos priorizando algunos alimentos con altos contenidos de carbohidratos, que en este caso pueden ser la papa, el camote, la yuca, pero necesitamos alimentos de origen animal, necesitamos huevos, necesitamos leches,
Necesitamos esos alimentos que puedan reforzar también. Todos los alimentos tienen vitaminas, tienen proteínas. Cada uno tiene una función. Si hacemos una combinación adecuada, vamos a conseguir que ese sistema inmunológico pueda ser fortalecido. Necesitamos adquirir alimentos que no sean caros, que sean acordes a la población, pero sí es posible. Eso ameritaría toda una reunión que de repente se las podría dar en algún futuro para poder complementar, porque es una bonita reunión para poder compartir. Muchas gracias, Teresa. Ahí, Rosa, de repente con las siguientes preguntas quizás quieras expresar tu opinión. Hay una pregunta que se dirige en este caso, a Rosa. ¿En qué consiste la telemedicina y cómo funciona? Esa es una pregunta acá. Y hay una segunda que tiene que ver con el tema de apoyo psicológico, ¿no? Dice, la parte psicológica. Gracias por su respuesta respecto a la parte psicológica, pero a nosotros trabajar en zonas en las que las líneas telefónicas no llegan, nos vemos con el trabajo de dar el apoyo psicológico y nos es más difícil con las mujeres debido a que en las zonas rurales desde ya ellas están más limitadas por el entorno masculino. Ahí, Rosa, por favor, hay una primera pregunta que tiene que ver con la telemedicina y cómo funciona. Sí, claro. La telemedicina es un término que se ha acuñado recientemente en el cual la atención que inicialmente se da, digamos, con el paciente y el médico cara a cara, en este caso, se hace a través de manera virtual, ¿no? A través de una computadora o algún dispositivo electrónico. En el mundo lo que se utiliza, los grandes hospitales tienen plataformas que permiten, que están, digamos, conectados directamente con digamos, las plataformas que tienen los hospitales y que permiten colocar y poder establecer horarios para que las citas de cada paciente se den a determinado momento. Sin embargo, en muchos lugares también lo que se ha podido establecer es que simplemente la atención se pueda dar usando alguna de estas plataformas que uno puede encontrar de manera gratuita, ¿no? Usando Zoom, Google Hangouts, hasta WhatsApp. Básicamente el objetivo es poder establecer que al menos las actividades de una consulta médica que se pueden hacer de manera virtual, como es digamos, la anamnesis, el preguntar al paciente qué es lo que le molesta, cuáles son sus síntomas, un poco ahondar en su historia pasada de las enfermedades que tienen, los medicamentos que están consumiendo, de tal modo que ese tipo de citas que para muchos pacientes en realidad que son conocidos, muchos de estos pacientes van a los hospitales y van a hacer una cita de seguimiento. Ya el doctor los ha evaluado, los pacientes no vienen por algo nuevo, simplemente vienen digamos, por pacientes hipertensos, que vienen simplemente para ver, un poco para que les hagan algunas preguntas de cómo están yendo, de repente ajustar un poquito las dosis de su medicamento. Entonces, estos pacientes son completamente elegibles para poder participar y para poder beneficiarse de la telemedicina. Algo muy interesante sería que ya los médicos que, digamos, un médico que de repente tiene muchas comorbilidades y simplemente no se puede exponer a volver al hospital y en realidad no tiene necesidad, puede seguir atendiendo a sus pacientes que no requieran un examen físico directo, lo puede seguir atendiendo por una plataforma virtual, puede ser WhatsApp, ¿no? Por decirlo así, que sea un poquito más informal, pero si el paciente tiene acceso a Zoom o no podría colocar la cita para el paciente a tal hora, y simplemente, bueno, se reúnen ambos, se ven,
ambos, el doctor y el paciente, o el personal de salud y el paciente pues le cuenta, sí, doctor, sabe que estoy bien, me está yendo bien, o simplemente, oh, siento que no, de repente el medicamento, no sé, estoy sintiendo estos síntomas, de repente no sé qué está pasando, y el doctor puede determinar, ok, muy bien, vamos a ajustar un poquito la dosis, te bajamos la dosis, te subimos la dosis, dependiendo, o sea, hay mucho tipo de actividades que se pueden realizar de manera remota, virtual, sin la necesidad de tener necesariamente al médico y al paciente en contacto directo, ¿no? Si bien es cierto, incluso para pacientes nuevos, muchas veces se puede hacer un diagnóstico aproximado simplemente con la anamnesis, simplemente escuchando al paciente y los síntomas que él tiene y de repente visualizando algunas de las características con el video, podemos llegar a un diagnóstico no tan certero, ¿no? Pero al menos aproximado, que nos puede dar una idea y determinar de repente en esos casos que son pacientes estables, que el seguimiento puede hacerse de esa manera. Ya de todos modos, si es un caso en un paciente un poquito más, digamos, donde su salud está un poquito más en riesgo, pues ese paciente garantizará que es necesario que tenga que ir al hospital para que algún personal ahí en sitio le haga el examen físico y le hagan exámenes auxiliares. Así que la telemedicina en Perú también se ha estado desarrollando anteriormente para llegar a algunas zonas muy remotas, donde básicamente habían, digamos, un médico que está junto al paciente, un médico general de repente que está junto al paciente y un médico especialista que de manera remota desde Lima o desde alguna ciudad un poco más, digamos, que tiene más acceso a especialistas, podía dirigir y dar, digamos, ciertas, digamos, como que eh, lineamientos para que el médico que está directamente con el paciente pueda atenderlo. Eso se había estado dando antes con N-Salud, tengo entendido, pero ahora yo creo que es un momento importante para poder desarrollarlo. Bien. En la parte psicológica hay un par de preguntas que quizás, por un lado, ¿no? Preguntan cómo podemos responder a la situación de tensión por la que atraviesan producto, ¿no? de la congestión en el servicio a las personas, a las mujeres en este caso, que están en primera línea. Se ha visto que han habido acciones en materia de atención de salud mental para la ciudadanía, para la población, pero más no para el personal propiamente de salud. ¿Qué podríamos recomendar al respecto, Rosa? Sí, de todos modos, esta situación es sin precedentes. Todo el personal de salud está enfrentando nuevos episodios, viendo muchos pacientes que llegan en estados muy críticos. Lamentablemente, muchos de ellos están viendo fallecer a pacientes y, ¿no? Llegar, como le decía, como en mi sueño, verlos en la cola y fallecer o simplemente, ¿no? Tener el primer contacto y al momento ver fallecer. Y obviamente es algo que no mucho del personal de salud está, digamos, acostumbrado a ver de manera tan abrupta, y esto genera ciertamente un trauma psicológico que debería ser abordado, ¿no? Yo creo que sí es muy importante garantizar que también, así como de repente la población está recibiendo atención psicológica, también se pueda garantizar que el personal de salud que está en esta primera línea de defensa, que tiene mucho estrés, viendo muchos pacientes graves viniendo, se debe garantizar que también ellos tengan acceso a sesiones media hora, de repente 10 minutos, puede ser al día o cada 2 días, simplemente hecho de a veces conversar con un personal, con un psicólogo, un psiquiatra, y en cierto modo decirlo así en manera coloquial, ¿no? Desahogar lo que tú has visto, simplemente ese momento de liberar esas tensiones, pues, de todos modos ayuda mucho, y
sé que podría ayudar mucho a las personas también, al personal que está enfrentando estas situaciones hoy en día. Algo muy importante que quería mencionarles, yo sé que a veces de repente muchas de las comunidades rurales en Huancavelica pues no se tiene internet, a veces los celulares mismos, la línea no es estable, y necesariamente el personal se ve en la obligación de estar frente al paciente cara a cara. También se puede hacer siempre y cuando pues, se mantenga la distancia suficiente, ¿no? La recomendación sería 2 metros. En realidad, yo sé que el Perú lo está tomando el 1 metro, que es importante, pero en otros países se toma 2 metros. Sería de repente un poquito interesante. Si se puede manejar más de 1 metro, hasta 2 metros, sería interesante. Mientras mayor sea la distancia, se garantice la participación igualitaria de las mujeres y de los hombres en la toma de decisiones para poder ofrecer las respuestas a la crisis de la pandemia, donde se incorporen a las instituciones que trabajan, ¿no?, en la zona, comisarías, escuelas y algunas otras instituciones que ven el día a día de la población, donde también puedan demandar que la tecnología pueda llegar, porque ya está visto que se va a requerir de mucha tecnología para poder hacer acortar esa brecha de comunicación, de información adecuada. Entonces, parte de eso es la construcción de ese comando COVID. El tema el tema de hoy es que las mujeres y los hombres tienen un importante rol. Las mujeres tienen un rol asignado eh, ancestralmente, el del cuidador, pero más allá de eso, la solidaridad se está sobreponiendo a ese rol impuesto para hacer actividades en su población para poder llegar a tener un impacto menos negativo de salud. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Ahora el turno para Rosa, tal vez a modo de conclusión, para ir cerrando ya esta presentación. Rosa, por favor. Sí, mi recomendación final sería no bajar la guardia. No bajar la guardia porque aún nos quedan muchos meses de coronavirus. Organizarnos como comunidades, las comunidades rurales, y tratar de hacerlo lo que ha funcionado bastante en otros países, la cuarentena focalizada. Si se detectan pacientes que tienen coronavirus, pues no estigmatizarlos, no, digamos, no discriminarlos, sino más bien ayudarles a que se puedan quedar en casa y ayudarles, digamos, proveyéndoles de alimentos, de tal modo que no tengan necesidad de salir, ni ellos ni su familia, ¿no? La comunidad se puede organizar de tal modo que se puedan proveer de lo que necesiten y garantizar hasta que ellos pues pasen su cuarentena y puedan recuperarse. Obviamente, si el paciente se encuentra teniendo algunos síntomas, falta de aire o algún tipo de presión de pecho, algún síntoma de alarma, una fiebre muy alta, qué sé yo, no, no tener miedo de acudir en cuanto antes al centro de salud, porque ahí van a recibir la mejor atención y pues las chances de mejora son mucho mayores al quedarse en casa, ¿no? Esa sería mi última recomendación. Bien, muchísimas gracias entonces a nuestras dos expositoras del día de hoy. Rosa Pariñaña, médico cirujano, actualmente haciendo ¿no?, estudios y trabajo de investigación en Estados Unidos.
También a Teresa Alarcón, nutricionista, consultora de varios programas de alimentación, de asesoría, ¿no? en alimentación, quienes pues ellas han compartido sus experiencias en esta tarde. Muy agradecido a ustedes, del mismo modo a nuestros participantes, solamente darles indicaciones finales. Por favor, contactarse con soporte técnico en el caso de que tuvieran inconvenientes con el tema de las contraseñas y usuarios para que puedan acceder a la plataforma. También comentarles pues que esta presentación se va a editar y almacenar en esta plataforma, de modo que los participantes que tuvieron dificultades para poder participar en vivo en esta sesión puedan hacerlo de forma asincrónica en la plataforma que les manifestamos. Por otro lado, se les recomienda que vayan haciendo revisión de del material que se ha colgado en la plataforma, y apenas se cierre el proceso de inscripción al curso, al presente curso virtual, vamos a proceder a soltar el resto de contenidos que tienen que ver más con la parte de evaluación y ejercicios para el presente curso. La meta es que al finalizar nuestros participantes puedan tener ideas y motivaciones para poder implementar, ojalá, alguna buena práctica en su entorno de influencia, sea comunal, sea laboral, sea familiar, y eso podría de algún modo contribuir en lo que está significando hacerle frente a esta pandemia. Nuevamente agradecerles a todos los participantes y también de manera especial a nuestras expositoras. Vamos a ir continuando con las siguientes sesiones, abordando los otros temas complejos que tienen que ver con la perspectiva de género y la pandemia. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Los invitamos a la siguiente sesión, que va a ser el día viernes, y el tema, antes que se me olvide, más bien compartirles el tercer tema que está previsto para la siguiente sesión, tiene que ver con los cuidados, ¿no? Entonces, no se olviden a nuestros participantes, igual la cita es por la misma modalidad a las 5:30 de la tarde, el día viernes. Buenas tardes, permiso.